En el verano de 1968, estudiantes mexicanos toman las calles de la capital. Todos estábamos hasta la madre del señor presidente. Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría. Y termina en un acto de sangre que conmueve al país. Era una cosa terrible. La gente caían muertos por todos lados. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror. A quienes lo comparan con la matanza de Tiananmen. Jamás se los perdono. Jamás. 4 décadas después, muchas interrogantes siguen sin respuesta. ¿De dónde salieron esos francotiradores? ¿Quién los armó? En pleno 2008, no es extraño encontrar una manifestación política marchando pacíficamente por las calles de la capital mexicana. ¡La lucha sigue y sigue! La policía mantiene distancia, sin interferir en el derecho ciudadano a manifestarse públicamente. Pero en México no siempre ha sido así. Y algunos de los que marchan hoy lo saben en carne propia. En el verano de 1968, los jóvenes de México se unen a un movimiento estudiantil mundial que pide una revolución a gritos. Había que retar a lo prohibido y eso suponía desde cómo te vestías, qué bailabas, qué tomabas, qué hacías con tu novia o qué te hacía tu novia. Vamos, todo formaba parte de una etapa nueva. Igual que en Europa y Estados Unidos, los estudiantes mexicanos viven la liberación sexual a pleno. Los estudiantes se enteraban desde luego del mayo del 68 en París. Estaban expuestos a visiones alternativas de su mundo. La creencia que teníamos los jóvenes en aquella época era que teníamos la capacidad de ser libres y de vivir una vida sin la interferencia del señor presidente, de la iglesia y de nuestros papás. Por 39 años, México vive bajo el puño del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El gobierno controlaba todo, absolutamente todo. La chispa que desata la confrontación directa con el gobierno no surge de las universidades, sino de las escuelas preparatorias. No eran enfrentamientos de tipo político, fue sencillamente un choque ahí de grupos de jóvenes. Empieza con un pleito entre estudiantes por un juego y la policía pretende contener golpeando a los estudiantes en sus propias escuelas. Los disturbios estudiantiles explotan en el peor momento posible para el gobierno, a escasos meses de un evento histórico para la nación mexicana. En el 68 México iba a tener las primeras Olimpiadas en su historia. Las Olimpiadas eran el momento en que México iba a mostrarle al mundo que un país subdesarrollado podía llevar a cabo una buena Olimpiada. Para el presidente de la República era un momento en el cual él, su gobierno y México iban a estar en la vitrina de la atención mundial. Estaba orgullosísimo de su capacidad de administración, de organización, y unos estudiantes la iban a poner en duda. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, encabeza un comité de seguridad para controlar la situación. Y el régimen crea un escuadrón militar especial llamado el Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia era una unidad mixta del ejército para los Juegos Olímpicos, por eso se le llamaba Olimpia, para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos. Y bueno, después se distorsiona, ¿no? Ese batallón Olimpia, que después se transforma en un grupo de choque para mantener la protesta social y atacar el movimiento estudiantil. La represión del gobierno no se hace esperar. Ya no eran solo los estudiantes, sino profesores, padres, madres, gente del pueblo. Lo que al inicio surge como una protesta espontánea, se convierte en un movimiento de resistencia organizada. Ese verano,
miles de personas marchan contra el régimen autoritario del PRI. El gobierno reprime las manifestaciones, en ocasiones hasta con tanques. El presidente de la República sintió que su autoridad estaba siendo amenazada y empezó a resentir que en público los estudiantes le gritaran fascista, represor, y que insultaban al presidente. Pues fue como una bocanada de aire fresco, porque todos estábamos hasta la madre del señor presidente. Era un hombre muy, muy feo, con una gran dentadura, y le gritaban chango hocicón. En las marchas que se daban y que llegaban al Zócalo, mucha gente, en forma espontánea, lo que gritaba, sal al balcón hocicón, ¿verdad? Porque queríamos dialogar. Se quería una negociación pública con el presidente de la República. ¿Con quiénes? Con los estudiantes, que no era la iglesia, no era el gran capital, no era el ejército, eran quiénes. Así que el presidente obviamente no podía aceptar eso. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El presidente ordena la detención de los líderes estudiantiles. Y hubo grandes batallas que se enfrentaron a balazos. Arrestan a más de 800 jóvenes, pero las principales figuras del movimiento logran escapar. Los líderes estudiantiles convocan a un mitin el 2 de octubre para responder a la crisis. El lugar, la Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco. Miles llegan sin sospechar que el gobierno ha decidido acabar con el movimiento estudiantil durante el mitin. La Plaza de las Tres Culturas fue construida sobre las ruinas de la antigua ciudad azteca de Tlatelolco. Frente al sitio arqueológico está la iglesia colonial de Santiago. Detrás, una torre moderna ocupada por la Cancillería mexicana. El edificio Chihuahua cierra la plaza hacia el este. Es el lugar perfecto para una emboscada. La Plaza de las Tres Culturas es un lugar, es un anfiteatro natural. Está rodeado de edificios muy altos que ven a una gran plaza. El 2 de octubre de 1968, miles de personas llenan la explanada frente al edificio Chihuahua, ajenas a la confrontación que se avecina. Los líderes hablan desde el tercer piso del edificio Chihuahua. Me dirigía a todos los de aquí de la plaza, sí, en esta parte de aquí. Entonces empecé a ya anunciar al primer orador. Desde un punto estratégico en el techo de la iglesia, una figura solitaria vigila el mitin. Empezaron a volar unos helicópteros sobre la plaza y los ruidos de las aspas de los helicópteros suenan como ametralladoras. Aparece el maldito helicóptero que lanza una luz verde más o menos a esa altura. Aquella altura de la iglesia empezó a caer una luz verde. Cuando yo vi las luces de Bengala, yo dije, pues, ¿qué onda, no? O sea, uno no sabe que es una señal de atacar. Y entonces empiezan los primeros disparos. Tratamos de correr hacia la salida que da a la iglesia y nos llevaría hacia el sur de la plaza, pero ya venían los soldados cargando hacia nosotros.